Y bueno, vea, realmente cualquier situación que afecte la salud de una persona le pone en peligro y hay que evitarla. Pero cuando esto ocurre en menores de edad, los padres de familia, pues por supuesto, llegan a una situación de estrés y esto es comprensible. ¿Qué se debe hacer o qué recomiendan los especialistas? Los médicos, en caso de que los niños sufran intoxicación por alimentos, también se les hidrate, y hay algunos casos que los padres deben tomar en consideración el evaluar para evitar consecuencias severas que puedan tener repercusiones negativas en sus hijos. Tenemos a Mabel Saucedo esta mañana con la cobertura y con la entrevista a un especialista para que usted en casa también sepa cómo debe actuar. Adelante, Mabel, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que dando seguimiento en relación a lo acontecido ayer en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Cayén, en el municipio San Rafael, al pie de la cuesta. Esto fue en San Marcos, en donde los estudiantes de esta escuela sufrieron intoxicación aparentemente luego de haber ingerido frijoles con queso y también fresco de piña. En este caso fueron 40 niños los que fueron llevados hacia el centro asistencial regional, mientras que 10 de ellos quedaron hospitalizados. En este caso conocemos de que no solamente esta escuela se ha visto afectada, sino en algunos otros momentos también ha sido la ciudad capital u otros departamentos. Para ello nos acompaña la doctora Odette, ella es subjefe de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, quien nos va a dar algunas recomendaciones de cómo actuar en caso de que se dé algún tipo de intoxicación masiva, como fue en este caso. Buenos días, pues sí es un tema que realmente no es tan frecuente, sin embargo cuando se da afecta a muchos pacientes a la vez. Solo para decir que obviamente la intoxicación alimenticia se da porque se producen grandes cantidades de alimento, o no necesariamente la cantidad, simple y sencillamente los alimentos no se han preservado de manera correcta, y eso da la pauta para que haya proliferación de bacterias, un aumento en el número de toxinas que las bacterias provocan, y esto es lo que nos va a ocasionar los síntomas. Con respecto a su pregunta, ¿cómo actuar? Pues obviamente son pacientes que van a tener vómitos de manera abundante, espontánea, y lo común es que a todos los que comieron o los que ingirieron esos alimentos empiezan con los mismos síntomas: dolor abdominal, náuseas, vómitos, y específicamente los vómitos lo que van a provocar es algún grado de deshidratación. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Es que si los pacientes empiezan con un número considerable de vómitos, digamos 5 en una hora, y que no toleran, digamos, vomitan una vez, se les da alimentación, vuelven a vomitar y vuelven a vomitar, pues obviamente pues tienen que consultar a un servicio de salud, emergencia, centro de salud, y ahí que se les evalúe el estado de hidratación. ¿Qué se considera para ingresar a un paciente, digamos, a un servicio de salud? Es eso, ¿verdad? La no tolerancia del alimento y el grado de deshidratación. Si son niños pequeños, es más fácil que se deshidraten y entonces más fácil que se descompensen. Entonces generalmente se les deja medicamentos, protector gástrico e hidratación vía endovenosa. Claro, y aquí las recomendaciones también para los padres de familia en relación al tema. Bueno, consultar inmediatamente si, como les decía, si son vómitos que realmente están deshidratando al niño, o que el niño no les está tolerando ningún alimento. Idealmente uno preferiría que empezaran con líquidos a tratar de hidratar con suero oral, que es lo ideal. Pero sin embargo el niño todavía, a pesar de estarle dando suero oral, persiste vomitando, entonces en ese momento es mejor consultar. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Y si es que en este caso por parte del Ministerio de Salud se ha indicado de que todavía se está haciendo el procesamiento para conocer qué fue lo que realmente provocó la intoxicación alimentaria en cada uno de estos estudiantes. También el Ministerio de Educación ha indicado de que estarán tomando medidas para ver los métodos de higiene y demás, tanto en el manejo de los alimentos como propiamente de cada uno de estos productos, que son bastante importantes y que se les da en la refacción escolar a cada uno de estos alumnos. Así que con esta información, en cámara Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal.
Gracias, Mabel, por la información. Agradecemos a la especialista que nos ha brindado recomendaciones. El manejo, la manipulación de los lácteos y de muchos alimentos como el pollo, las carnes, es sumamente importante, es elemental. También la nutrición de estos pequeños. Ya bien lo decían que este menú es recomendado por el Ministerio de Educación, que ya está evaluando la situación. También el tema de la higiene y las acciones de higiene en la escuela propiamente son un factor determinante. Esto es sumamente importante, pero no solo en las escuelas, sino también en casa. Saber cómo actuar ante cualquier emergencia. Y el tema de la deshidratación es una situación muy grave realmente. En momentos en los que ya no es tolerante la ingesta de algún tipo de suero vía oral, debe de inmediato acudirse a un médico para que lo hagan vía intravenosa, porque con el pasar de los minutos y las horas es muy complicado, sobre todo recuperar a un niño cuando hay vómitos y sobre todo se presentan la diarrea, que son normalmente los síntomas en la intoxicación pues gastrointestinal. Hay que tomar medidas de hecho rápidas. Esto es llevarlos a un centro asistencial a que rápidamente les evalúen y tomen sus signos vitales, porque con el pasar de las horas, como les decía, se va perdiendo incluso la capacidad de poderles pues suministrar el suero vía intravenosa, porque las venas van perdiendo su pues espesor, su grosor, y esto no permite tampoco que se haga la hidratación vía intravenosa. Así que para evitar todo este contexto de situaciones que ya decía la especialista, es importante actuar de inmediato, y cuando ya se presentan estos síntomas, los vómitos y la diarrea, pues comenzar a hidratarles si lo soportan vía oral, a través de sueros que son especialmente hechos para esto, no los sueros deportivos, porque esto más bien agrava la situación, como lo dicen los médicos. Inmediatamente usted debe actuar como padre de familia para evitar que su hijo pues tenga lesiones a mediano o largo plazo. Estamos ya en investigación aquí en TVN 23 del caso en particular de San Rafael Pie de la Cuesta, en la aldea El Chayé, que ocurrió esta emergencia, y también verificar lo que ocurre con el resto de niños, 10 para ser exacta, que aún se encuentran internados. Esperamos que las autoridades tanto de salud como de educación trabajen en conjunto para evaluar estos casos y evitar que se den casos futuros similares que ponen en peligro a los niños y evidentemente generan un estrés en los padres de familia que tienen que ir a trabajar. Imagínense la noticia de que le llamen que varios niños se encuentran intoxicados en la escuela. Así que todo esto en el contexto de lo que ocurrió ayer. Seguiremos en la investigación, en el seguimiento de la noticia. Las imágenes que le compartimos son de nuestro archivo de lo que ayer fue el ingreso de estos niños al centro de salud, el Hospital Nacional de San Marcos, a donde fueron atendidos, y ya fueron 30 de los 40 niños que llegaron a ser atendidos, pues dejados por supuesto al cuidado de sus padres, y 10 más permanecen aún bajo vigilancia médica.